Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y llegamos este domingo al final de otro año litúrgico, ¿sí? Un año litúrgico de tipo C, en el que estuvimos leyendo el Evangelio de San Lucas de manera dominante a lo largo de todo el año. Y por lo tanto, en este último domingo también una escena del Evangelio de San Lucas, preciosa, una escena que incluso para algunos exégetas es como la quinta esencia de la pasión de Jesús y del mensaje que San Lucas quiere transmitir sobre la figura y sobre la enseñanza de Jesús. Esta escena del ladrón arrepentido, que estamos ya en el corazón de la pasión, del relato de la pasión. Obviamente no leemos el relato de la pasión porque lo hemos leído en Semana Santa, pero sí que leemos esta escena que de alguna manera resume el sentido de esa pasión. Y lo leemos en una solemnidad muy curiosa, quiero decir que no es una escena que uno se le ocurriría para poner en Jesucristo, Rey del Universo. Y ahí tendrían que sonar las fanfarrias y los trapos rojos y las coronas, pero resulta que lo vemos en la cruz, en el momento de mayor debilidad, y con este ladrón que le pide que se acuerde de él cuando llegue a su reino. Y ahí, claro, esa palabra nos hace la vinculación con la fiesta, pero establece también la paradoja de esta fiesta, ¿sí? Bueno, ya he leído y analizado este texto y los textos que lo acompañan, que también son riquísimos, en el vídeo de hace 3 años, ¿no? Entonces, ahora al final de este vídeo voy a poner el link para ese vídeo anterior donde pueden ver las cuestiones relativas a estos textos. Yo me quiero dedicar hoy, y le puse ese nombre a esta charla, a variaciones en torno al tema del reino. Precisamente porque no quiero que sea algo demasiado articulado, quiero que, porque claro, si no, imagínense, si voy a hacer un estudio sobre la cuestión del reino en la Biblia, no es ni para 1 hora, ni para 2, ni para 3, es un estudio muy grande, porque precisamente es un tema muy nuclear. Pero este género de las variaciones me permite por lo menos señalar algunos elementos que están presentes en la cuestión del reinado de Dios. Elementos que nos pueden servir a nosotros para apropiarnos de esa meditación, de esa palabra, reinado. Una palabra que, claro, en nuestra sensibilidad contemporánea, celebrar el reinado de Dios en Cristo, celebrar a Jesucristo como Rey del Universo, puede sonar un poco fuera de época, ¿no? Precisamente cuando ya las monarquías han desaparecido del horizonte mental de nuestra civilización. Claro, es verdad que eran muchas monarquías, desde luego, yo mismo vivo en un país que es una monarquía, pero no tiene nada que ver con lo que es la monarquía en la idea antigua, ni siquiera solo bíblica, sino antigua en general, ¿no? Nuestras monarquías se basan en el principio de el rey reina pero no gobierna, así que ahí ya estamos totalmente afuera de lo que quiere decir aquí la expresión Jesucristo Rey del Universo, ¿sí? Entonces, bueno, es una fiesta que queda un poco afuera de nuestro mundo mental. Pero fíjense que cuando esta fiesta es instituida ya estaba fuera del mundo mental, de la civilización del momento, porque no es una fiesta muy antigua. Es una fiesta instituida en 1925 por el Papa Pío XI, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, que podemos decir que marca el fin de la mentalidad antigua en relación al poder y al ejercicio del poder. La idea de que un hombre, un ser humano como yo, esté divinamente dotado de un poder sobre los demás, es una idea que empieza a caer con la Revolución Francesa y termina de caer con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ya no queda nada de eso. Bueno, en ese momento la Iglesia dice, vamos a instituir una fiesta, una solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Hay algo de paradójico en esto. Tiene mucho sentido que haya ocurrido precisamente en ese momento, pero bueno, no voy a explorar por ese lado. Tiene un artículo mío que se llama Christus Vincit,
en donde retomo esa paradoja de por qué precisamente en ese momento se instituye la solemnidad. Ahora no es esa la paradoja que nos va a interesar, sino que vamos a pararnos en la proclamación del reino de Dios tal como la hace Jesús, que se ancla en el Antiguo Testamento, aunque en sí la expresión el reino de Dios, la expresión que Jesús quería mucho, sin embargo es una expresión de Él, no es una expresión que encontremos en el Antiguo Testamento. Jesús la utiliza de manera muy continua, hasta tal punto que los evangelios la ponen como expresión característica de Él. Casi les diría que es la expresión que resume su enseñanza. ¿Qué enseñó Jesús? Bueno, Jesús enseñó acerca del reinado de Dios. Entrar en el reino, hacer crecer el reino, no poder entrar al reino. El reino resume esa enseñanza de Jesús. Pero al mismo tiempo, Jesús rechaza ser entendido como rey en el sentido de los reyes de este mundo. Y aunque en este ciclo C leemos la escena del ladrón arrepentido, pero en el ciclo B, que leemos la escena que puso Pío XI como escena litúrgica fundamental para esta fiesta, leemos la escena del Evangelio de Juan: mi reino no es de este mundo. Ustedes recuerden ese momento en el Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿no? Cuando Jesús huye de la multitud porque percibe que lo quieren hacer rey. Y siempre que habla del rey, Jesús hace el distingo. Dice, pero no como los de este mundo. Ustedes vieron que los reyes de este mundo se hacen llamar señores, y bla, bla, pero entre ustedes no sea así. O sea que el que pone esa paradoja es ya el propio Jesús. No nos podemos extrañar de que la Iglesia proclame la festividad de Jesucristo, Rey del Universo, cuando ya no hay reyes. Precisamente porque esa paradoja está en el corazón de la proclamación que Jesús hace del reinado de Dios. Y aquí una primera aclaración lingüística, creo que esto lo he dicho en alguna otra charla, pero bueno, es muy importante en este momento. Y que es la palabra reino, tal como nosotros lo usamos en el Nuevo Testamento, es una palabra dinámica. La palabra en sí, basilea, que es la palabra griega que se utiliza para reino, por supuesto Jesús no habló de la basilea porque él no hablaba en griego, hablaba en arameo, pero bueno, en el Nuevo Testamento cuando leemos reino de Dios lo que leemos es basilea, reino. Pero esa palabra no quiere decir un espacio. El reino no es un espacio delimitado, es un ejercicio, es el reinado de Dios. Incluso algunos exégetas, y esto tiene su eco en algunas traducciones de las que se compran, en vez de decir reino de Dios, dicen reinado de Dios. Entonces dicen, bueno, la mejor traducción sería el gobierno de Dios. ¿Ven? La idea es que no es el espacio, sino el efectivo estar Dios gobernando, que, bueno, ahora vamos a ir viéndolo. Gobernando al hombre, gobernando al mundo. Dios es rey de muchas maneras, pero no es solamente la posesión de un título. No es el rey, pero está ahí guardado, sino que es el gobierno efectivo, el que ejerce Dios. De todos modos, es verdad que para Jesús también el reinado involucra la idea de un ámbito. Eso también hay que tenerlo presente, porque él habla de entrar al reino, de venir el reino. Entonces, si es algo que se entra o es algo que viene, es también algo espacial, aunque la idea dominante sigue siendo la de que es el gobierno efectivo que Dios ejerce. Y ese reino es un reino de Dios, es un reino de Dios. Ustedes vieron que San Mateo utiliza la expresión el reino de los cielos. Es una expresión propia de San Mateo. Jesús muy posiblemente nunca habló de reino de los cielos. Lo que pasa es que San Mateo pertenece a una corriente judeocristiana
y en ciertos grupos judíos decir de Dios era malsonante. No gustaba lo de usar tanto el nombre de Dios, entonces se lo evitaba. Y es muy posible que San Mateo, por su cuenta, haya hecho esta adaptación de poner en boca de Jesús, en vez de la expresión reino de Dios, reino de los cielos. Porque cuando vamos a los pasajes paralelos de esas mismas expresiones que utiliza San Mateo, en Marcos o en Lucas, nos encontramos que dice reino de Dios, que aparte es bastante lógico. Nos ha hecho un poco, como suelen pasar en estas cosas, no tiene efectos no deseados. Entonces esta adaptación que hizo San Mateo es muy linda desde el punto de vista del respeto al nombre de Dios, pero también nos ha traído un efecto negativo, que es que creamos que el reino del que habla Jesús es una cosa para después de la muerte. Entonces acá nos dedicamos al dolce far niente o a vivir bien, y después, bueno, nos arrepentimos en el último instante y ya entramos al reino. Pero Jesús nunca habló del reino en ese sentido, ¿eh? El reino de Dios, les vuelvo a repetir, la metáfora de los cielos, para San Mateo tampoco evocaba esa idea de después de la muerte, ¿eh? Es una forma de evitar el nombre de Dios, pero lamentablemente con el tiempo fue deformándose en ese sentido, ¿eh? El reino de Dios del que habla Jesús está ya entre nosotros, lo dice además así, ¿eh? Está ya entre nosotros, pero al mismo tiempo no es algo que se identifique con las obras humanas. Entonces, la primera característica del reino de Dios, tal como la predica Jesús, es su tensión escatológica. El otro día ya hablamos algo de escatología apocalíptica. Su tensión escatológica. El reino de Dios no es todo de naturaleza escatológica, sino solamente tendría que ver con el final del mundo, ¿eh? Y entonces recién ahí importa lo del reino. Como les digo, nos dedicamos a hacer cualquier cosa aquí, después nos arrepentimos y ya entramos al reino. No, no es eso. No es así la idea que transmite Jesús. No es todo de naturaleza escatológica, pero el reino está en tensión escatológica. El reino es siempre algo que está viniendo. Y además el Evangelio lo expresa con una paradoja también, con una palabra paradójica, ¿no? Cuando utiliza está viniendo o está llegando, lo utiliza con una forma verbal que indica a la vez un movimiento y a la vez un tiempo perfecto. Ya se ha acercado, ya está entre vosotros, pero al mismo tiempo está viniendo. Esa paradoja la recogió una fórmula muy linda que se puso de moda en la teología en la época del Concilio Vaticano II, que era el ya pero todavía no. El reino es algo que ya está entre nosotros, pero todavía no está en plenitud. Y esa tensión es constitutiva del reino. No la podemos cancelar en ningún momento, ¿eh? Nos sentamos todos alrededor de la mesa del altar, nos tomamos el brazo y nos amamos en plenitud y entonces ya vino el reino. Pues no, porque el reino está viniendo. No es una realidad ni del todo presente ni para la otra vida. Es una realidad en advenimiento. Por eso fíjense lo importante que es en nuestro ciclo litúrgico las celebraciones de advenimiento. Tenemos un tiempo, que es el tiempo de Adviento, el que va a iniciarse la otra semana, pero también fíjense que en estas 2 semanas del final del ciclo litúrgico también hablamos del advenimiento. O sea, es muy curioso, ¿no? Porque por un lado, al empezar el año litúrgico se habla del advenimiento y al terminar también se habla del advenimiento. Porque el advenimiento, la realidad dinámica de algo que ya está, pero todavía no lo está en plenitud, es la raíz misma del reino tal como la predicó Jesús. Por eso en nuestro Padre Nuestro, ¿qué realidad tiene el reino? Venga a nosotros tu reino. Esa es su realidad. Su realidad es estar viniendo. Entonces, ¿hay una plenitud del reino? Sí, pero esa plenitud es una tensión escatológica. Ni es 100% escatológico,
no tenemos que sentarnos a esperar el fin del mundo, ni es tampoco de este mundo. Está ahí, en ese venir. Jesús recoge con esta expresión el reino de Dios, recoge una tradición que, digamos, abarca toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, la Biblia para Jesús, todo el Antiguo Testamento está abarcado por esta realidad del reino. Pero sin embargo, la expresión reino de Dios no se utiliza en toda la Biblia. Solamente la utiliza Jesús. Bueno, en realidad hay una vez que se usa, que es en el libro de la sabiduría, capítulo 10. Pero, claro, hay que tener presente que el libro de la sabiduría es prácticamente contemporáneo de Jesús, si no es efectivamente contemporáneo de Jesús. Es el último libro del Antiguo Testamento, es de original en griego, no es en hebreo, es un libro muy especial porque recoge tradiciones filosóficas helenísticas, en fin, es un libro muy raro, del cual tomamos muchos elementos, porque allí está la idea del justo perseguido, que también está en la base de nuestros evangelios, ¿no? Pero es un libro muy contemporáneo de Jesús, incluso en un canon como el de Muratori, el único canon muy antiguo que ha llegado a nosotros del Nuevo Testamento, un canon del fin del siglo II, el libro de la sabiduría figura en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Así que miren, está muy ahí. Es el único libro en donde se usa la expresión reino de Dios, una sola vez. No tan abundantemente como la usa Jesús, que es continuo. Algún especialista, como John Mayer, en Un judío marginal, dice que él se inclina a pensar que incluso la expresión la acuñó el propio Jesús. O sea que él resumió en esa expresión, a lo mejor ya existía como frase, como les digo, está en el libro de la sabiduría, pero él le dio ese sentido con el que lo recibimos nosotros. Sin embargo, a pesar de que la expresión es novedosa, y tan novedosa que no pasó al resto del Nuevo Testamento, porque lo encontramos en los Evangelios, pero no en el resto del Nuevo Testamento, muy poquitas veces. A pesar de que la expresión es novedosa y es exclusiva de Jesús, o casi exclusiva de Jesús, sin embargo, la realidad que menciona esa expresión es algo que podemos ir siguiendo en el Antiguo Testamento. Continuamente se nos habla del gobierno de Dios en el mundo, ya la creación misma es un acto de ese Dios que es rey. Uno de los sentidos que tiene la expresión el hombre imagen de Dios, uno de los, no es el único, pero uno de los sentidos que tiene es evocar la figura del virrey. La imagen del rey era el virrey, ¿no? La imagen del hombre como virrey de Dios en este mundo, ¿no? Como estatua de Dios en este mundo que ejerce el poder en lugar de él, ¿no? O sea que ya en la creación tenemos imágenes que tienen que ver con esta realeza de Dios. Mucho más, por supuesto, en la elección de Israel, en su liberación, en su implantación en la tierra. La monarquía luego se hace una realidad efectiva. El pueblo de Dios no nace como pueblo monárquico, no es una realidad política monárquica. Al contrario, todos lo sabemos, es una horda de esclavos que sale de Egipto, ¿no? Pero con el tiempo, luego de largos tanteos, le lleva más de 2 siglos encontrar una cierta organización política, nace la monarquía en Israel. Y claro, la monarquía primero nace con la casa de Saúl, luego la casa de Saúl pierde prestigio, pierde poder en favor de la casa de David, y luego ya, a través de la profecía de Natán, la profecía mesiánica por excelencia, la tenemos en 2 Samuel 7, la leemos mucho en la liturgia, la profecía mesiánica, tú me vas a hacer a mí una casa, yo te haré a ti una casa. Y entonces con eso le revela, digamos, la creación de una dinastía en David. La profecía mesiánica de 2 Samuel 7 podríamos decir que consolida la idea de la monarquía bíblica, pero no agota
la idea de la monarquía de Dios como rey. Es una concreción, incluso en muchos libros bíblicos está totalmente ausente la referencia a la dinastía davídica. No es el único significado que tiene la monarquía de Dios, el reinado de Dios. La dinastía de David reina en nombre de Dios, pero es una concreción. Podríamos decir, hay una ideología monárquica que pasa por la casa de David. No estoy usando acá ideología en un mal sentido, pero digamos, un conjunto de ideas que pasan por la casa de David, pero no agotan la cuestión de la monarquía. Hasta tal punto es así que la propia Biblia es muy paradójica cuando habla del surgimiento de la monarquía. Uno esperaría, bueno, como todo terminó en 2 Samuel 7 con la instauración de la monarquía, de la dinastía davídica, uno diría, bueno, la Biblia va a jugarse por el lado del monarca, ¿no? Del rey efectivo, de carne y hueso. Pero fíjense que no es así. Si van a 1 Samuel capítulo 8 y capítulo 9, ahí tienen el fragmento más explícito, se habla en otras partes, más explícito del surgimiento de la monarquía en Israel. Claro, no es que son 2 capítulos porque el tema es largo, son 2 capítulos porque el tema es paradójico y contrastante. Fíjense, yo les voy a leer del capítulo 8 un fragmentito que habla sobre el nacimiento de la monarquía. Dice, bueno, el pueblo se dirige a Samuel, al profeta, el profeta trae la voluntad de Dios para ese pueblo, pero resulta que cuando el profeta se vuelve viejo, los hijos abusan del poder, ¿no? Y entonces, dice, se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá. Y le dijeron, mira, tú te has hecho viejo, tus hijos no siguen tu camino, pues bien, ponnos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran, danos un rey para que nos juzgue. E invocó a Yahvé. Ya la expresión como todas las naciones ya nos tiene que sonar mal. Porque si hay algo que ocurre en Israel es que no es como todas las naciones. Así que aquí ya está dicho con toda intención eso, ¿no? Y entonces miren lo que le responde Yahvé a Samuel, ¿no? Le dice, pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que este pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Fíjense, ¿no? En el nacimiento de la monarquía hay esta especie de pecado original, de la monarquía en Israel, ¿no? Hay esta especie de pecado original. Es una monarquía construida contra la monarquía de Yahvé. Si hay un rey humano, ese rey humano suplanta a Yahvé o pretende suplantar a Yahvé. Claro, esto no lo vemos en la profecía mesiánica de 2 Samuel 7, pero está ahí, está ahí agazapado. Ahora vamos al capítulo 9 del mismo libro primero de Samuel. Es un capítulo más, el siguiente. Bueno, este es más difícil de resumir, porque es toda una historia de las asnas del padre de Saúl. Entonces Saúl va a buscar las asnas que se perdieron y dice, bueno, vamos a consultar al hombre de Dios, a Samuel. Porque el hombre de Dios es un adivino, ¿no? Entonces nos tiene que decir dónde están las asnas. Pero Yahvé le da una revelación a Samuel, ¿no? Dice, ahora bien, la víspera de la venida de Saúl había hecho Yahvé esta revelación a Samuel. Mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Una frase muy típica que nos suena también de la gesta de Egipto, ¿no? Es una frase liberadora, indica que Dios ejerce su reinado ocupándose de liberar a su pueblo. O sea que fíjense, estamos a un capítulo de lo anterior y aquí se dice realmente lo contrario sobre la monarquía. La monarquía acá no es contra Yahvé, sino que es creación del propio Yahvé para liberar a su pueblo. ¿Qué pasa? ¿Es esquizofrénico el autor? Bueno, no, pero ha recogido algo muy importante que no siempre tenemos en cuenta, ¿no? Que es la naturaleza
doble que tiene todo lo que ocurre, ¿no? Es decir, esto que es de Dios también puede ser contra Dios. Y eso está en la base. Está en la base de esta realidad de la monarquía. Por eso hay que tener cuidado con la ideología. Y aquí sí lo uso en el mal sentido. Con la ideología de la dinastía davídica. Porque la ideología de la dinastía davídica nos puede hacer pensar que en la Biblia hay una línea firme, clara, transparente, única, que conduce desde la creación hasta Jesús. Y no es así. La monarquía, el símbolo del rey, el símbolo de Dios como rey y el símbolo del rey, es una realidad, como todo símbolo, un poquito ambigua, teñida de algo que puede ocurrir, pero que también puede ocurrir lo contrario. Puede construirse para Dios, pero puede construirse contra Dios. El hombre puede, con los mismos elementos, volverse contra Dios. A veces nos olvidamos de eso, Nos olvidamos que incluso en todo nuestro lenguaje religioso y toda nuestra... también puede volverse contra Dios, cuando lo usamos para, por ejemplo, para endiosarnos nosotros. ¿Ven? Entonces, la Biblia ha sido muy honesta en rescatar este origen paradójico y ambiguo, más que paradójico, ambiguo, de la monarquía en Israel. ¿Pero por qué está esa ambigüedad? ¿Qué quiere decir en definitiva Dios con esto del reino? ¿Qué es para Dios? ¿Qué es lo que Jesús entendió que era para Dios el reino? ¿Por qué Jesús insistió tanto en el reino de Dios cuando envuelve, por un lado, la idea de que no puede ser realizado en este mundo de manera completa porque está siempre en tensión escatológica, y por el otro lado esconde en su origen una ambigüedad? Aquello que es de Dios puede ser también contra Dios, ¿no? Entonces, con estos dos peligros, con el peligro de fugarnos hacia un reino puramente futuro y con el peligro de construir contra Dios lo que era de Dios, ¿por qué Jesús insiste tanto? Miren, hay un textito poco usual para el estudio del tema del reino, poco usual, pero que a mí me parece muy característico de la Biblia, que nos enseña cuál es el valor central que Jesús está transmitiendo con el reino de Dios, porque es un valor central en toda la Biblia. En otros momentos les he insistido en que la Biblia es fundamentalmente un álbum familiar, una historia de familia. No es la historia de la salvación de los individuos, no es la historia de la salvación del mundo, sino que es la historia de una familia. A esa familia me acojo y resulto entrar en su dimensión de salvación, o me quedo afuera. Como va a decir muchos textos mesiánicos, en Isaías hablan de eso, ¿no? De los gentiles que confluyen en el templo de Sion restaurado, ¿no? Dios reúne a su pueblo en Jerusalén y confluyen hacia él los gentiles también, ¿no? Son llamados a formar parte. Pero ven, el horizonte de Dios en la Biblia es siempre un horizonte acotado. Él no le impone a toda la humanidad su reinado, es una familia. Empieza siendo la familia de Adán, con sus hermanitos que se pelean. Después va a ser Abraham, con su familia, su descendencia, que incluso se escinde en dos, ¿no? El hijo de la esclava, el hijo de la esposa. Los hijos de Jacob. Fíjense, siempre la imagen dominante en la Biblia es la imagen de la familia. Incluso en el curso que estamos haciendo de Hechos de los Apóstoles, les insistí en que en realidad en la escena de Pentecostés hay un primer retrato de familia reconstituido, ¿no? Se sientan esos 120 iniciales que son la familia de Dios. Por eso se insiste en la presencia de la madre, ¿no? Es la familia de Dios. La familia es la realidad que vertebra la historia bíblica. Y la familia es una realidad muy interesante porque no es el todo ni es la suma de individuos. Es una realidad en sí misma. Bueno, ahora
vamos a cómo esto tiene que ver con la monarquía. Fíjense, hay un texto de Deuteronomio, texto, ya les digo, poco usado para el estudio de la cuestión de la realeza en la Biblia, ¿no? Pero es un texto muy interesante, muy importante. Claro, aquí cuando lo leemos, como es Deuteronomio, es un discurso de Moisés y está hablado a futuro. En realidad, como sabemos, el Deuteronomio es ya un libro tardío, es un libro como mínimo del siglo VII, como mínimo. Y por lo tanto, ya tiene toda una experiencia de la monarquía. Ya ha ocurrido, ya han ocurrido los malos reyes de Israel, ya han ocurrido los reyes mediocres de Judá, ya el reino del norte ha desaparecido, es decir, que aquí hay una experiencia de la monarquía. Y se dice sobre la monarquía lo siguiente, dice, les vuelvo a repetir, esto está narrado en futuro, como algo que todavía no ocurrió. Dice, si cuando llegues a la tierra que Yahvé tu Dios te da, la tomas en posesión y habites en ella, dices, querría poner un rey sobre mí, como todas las naciones de alrededor, otra vez suena el como todas las naciones, ¿no? Deberás poner sobre ti un rey elegido por Yahvé. Y ahora, ¿en qué consiste el elegido por Yahvé? Dice, y a uno de entre tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás darte como rey a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, no ha de tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar su caballería, porque ya veo, ha dicho, no vuelvas más por ese camino. No ha de tener muchas mujeres, cosa que podría descarriar su corazón, tampoco deberá tener mucha plata y oro. ¿En quién está pensando? ¿Qué les parece? En Salomón. El rey que volvió la corte al modelo egipcio, el rey que tuvo más de 1000 mujeres, el rey que enriqueció el reino, ¿no? Es decir, que eso que para nosotros es como un modelo, Salomón, pero en realidad aquí es un antimodelo. Está diciendo, bueno, cuando el rey humano se vuelve esplendoroso, resulta que termina siendo otro reino que no es el reino de Dios. Bueno, cuando suba al trono real deberá escribir esta ley para su uso, copiándola del libro de los reyes levitas, la llevará consigo, la leerá, etcétera, etcétera. Pero me quedo con la expresión, deberá ser hermano tuyo. El reinado de Dios, y yo creo que en la metáfora de Jesús, cuando él habla del reinado de Dios, esto está muy presente, el reinado de Dios, ¿por qué es paradójico? Porque se mueve en el horizonte de esta fraternidad, de esta familia. Y fíjense que tan presente está en el discurso de Jesús el reino de Dios como la fraternidad de los creyentes que descubren en Dios a su Padre. Padre nuestro, venga tu reino. Casi les diría que no es una tensión, sino un complemento. El reino tal como lo piensa, tal como lo predica, tal como lo enseña y como lo vive Jesús, es una cosa que solo es real en la fratria, ¿no? En la hermandad de aquellos que forman parte de ese reino. Por eso es una realidad dinámica, porque en realidad no tiene un espacio. No se entra en un espacio, se entra en una relación. Hace muy bien Papa Francisco, a pesar de todas las críticas que recibe dentro mismo, ¿no? Y sobre todo dentro de la Iglesia, hace muy bien en insistir que el tema de la fraternidad no es un tema, no deriva de la Revolución Francesa, no es una cuestión masónica la fraternidad, es esencial a la predicación del reino. Cuando hablamos del reino de Dios, si es de Dios, es porque se establece sobre un Dios que es Padre. Y si es Padre, los miembros de ese reino son ante todo hermanos. Es la familia de Dios la que recibe ese llamado en tensión escatológica. Por eso cuando lo queremos construir, nos encontramos con ese problema. Que lo que construimos nunca construye al 100% el reino de Dios. Lo tenemos que hacer, es un mandato. Jesús nos manda a construir el reino, predicarlo, enseñarlo, instaurarlo. Pero resulta que todo lo que hacemos parte de una humanidad que está
no fratrizada, sino fragmentada. No está hecha una hermandad, sino hecha una fragmentación. Y entonces, por un lado el reino restaura esa fraternidad, por el otro lado supone la fraternidad para poder vivirlo. Entonces, el reino es una realidad dinámica, se está acercando. ¿Y cómo se acerca? En la fraternidad de los creyentes. Cuando los creyentes, en esos instantes en que vivimos la fraternidad de los creyentes, entra el reino de Dios. Entra, insufla la masa crece, pero hay que volver a amasar. Hay que volver a hacerlo crecer. La realidad dinámica, paradójica y ambigua del reinado de Dios entre nosotros. Lo hacemos, pero nunca está listo. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Espero que estas pequeñas variaciones, ¿ven? No es un estudio completo de la cuestión del reino, que es mucho más amplia, pero con estas pinceladas quisiera que por lo menos lográramos encajar esos dos elementos de la predicación de Jesús, ¿no? La reconstitución de la familia de Dios y el reinado, el gobierno de Dios entre nosotros. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.